Bueno, estamos en nuestra serie Asombrados por la grandeza de Dios, que es lo que Dios nos dijo que va a estar haciendo a lo largo de este año. Espero que usted tenga la expectativa que yo tengo, porque Dios siempre cumple lo que promete. Y qué hermoso es saber que sin importar cómo haya arrancado este año, a lo largo del año vamos a quedar asombrados por lo que Él va a estar haciendo. El domingo pasado hablábamos de cuál es nuestra parte, porque hay una parte que te corresponde a ti para poder ser parte de la promesa. Amén. Y Dios nos hablaba que Él esperaba que nosotros estuviéramos predicando el reino de los cielos, que este es un año en el cual toca salir a predicar el reino, que también teníamos que salir a sanar a los enfermos y lo que esto significa. Si no estuviste hace 8 días, no sabes, así que oye la prédica porque está en nuestra página web, en YouTube, en todo lugar. Amén. Y después de esa palabra salimos emocionados. Yo pregunté quién se quería comprometer y fueron tantos los que se pusieron de pie. Yo creo que los que no se pusieron de pie fue porque no entendieron la pregunta. Pero todos entendían cuál es el llamado y se comprometieron. Sin embargo, es común que cuando entendemos el llamado desconozcamos también al mismo tiempo el costo o la exigencia del mismo. Y por eso terminemos no cumpliéndolo. Puede ser que tú estés entendiendo lo que Dios te está llamando a hacer, pero estés desconociendo el costo y la exigencia para poder cumplir con todo lo que Dios te está llamando a hacer. Porque obedecer a Dios es seguir a Dios. No obedecer a Dios es no seguirlo. Y una de las características de la obediencia para que sea obediencia es que no se puede hacer a nuestra manera, sino que tiene que hacerla a la manera de Dios. Y es algo que todos los que somos padres entendemos muy bien, porque lo vemos en nuestros hijos. Usted le dice a su hijo, ya es hora de irse a dormir. Y digamos que él lo escucha, pero él de pronto decide, no, yo sí me voy a ir a dormir, pero no, todavía no, porque quiero ver un ratico más de televisión. ¿Mm? Y de pronto llega y dice, no, yo no voy a dormir en mi cuarto, me voy a acostar acá en la sala para quedarme dormido mientras que veo televisión. ¿Mm? Y no lo va a hacer en pijama, sino que lo va a hacer disfrazado de Spider-Man, porque quiero ser Spider-Man durante la noche. Es algo que a mí me ocurre. ¿Mm? Y se queda ahí dormido. La pregunta es, ¿obedeció este hijo aun cuando se durmió, que fue la instrucción que se le dio? La respuesta es no, porque obedecer es hacer lo que se está diciendo, cuando se está diciendo y cómo se está diciendo. ¿Usted lo está entendiendo o no? Y lo mismo funciona con Dios. Obedecer a Dios es hacer no solamente lo que Él nos está diciendo, sino como Él nos lo está diciendo y cuando Él nos lo está diciendo. Pero hay algunos hijos de Dios que alegan que obedecen cuando actúan de una manera similar al ejemplo que acaba de dar. Hacen las cosas a su manera, según su propio orden de prioridades, y por eso dicen que entonces están obedeciendo. Pero lo hacen donde, cuándo y como ellos quieren. Pero no te engañes. Tú puedes estar alegando que tú le estás obedeciendo a Dios, pero a Dios nadie lo puede engañar, ni tampoco los frutos que tú vas a recoger. Gálatas 6:7 nos dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. ¿Y por qué creo que este versículo es tan importante? Porque algo común del ser humano es que a veces sabemos hacernos los bobos. Y podemos tapar las motivaciones del corazón, las escondemos detrás de lo que aparentemente es. Y somos excelentes abogados, haciendo parecer recto todo lo que es torcido. Yo creo que el ser humano fue así, entonces, Dios dijo, hágase la luz existió, hágase los animales, y los animales hicieron, hágase el humano y el humano. Después dijo, háganse los bobos, y desde entonces... Pero ya que tú te has comprometido a seguir a Jesús y a cumplir tu parte, es importante entender cuál es su manera, cómo se debe obedecer a Dios, cuándo, dónde. Y la palabra nos dice en Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62, que justamente es donde nos está hablando de personas que dicen querer obedecer al Señor Jesús, quererlo seguir. Y vemos ciertas características donde Jesús está diciendo, eso no es seguirme, eso no es obedecerme, dejen de hacerse los bobos, vamos a hacerlo de una manera correcta. Y dice así, iban por el camino cuando alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Te suena parecido? ¿Alguna vez le has dicho a Dios, Señor, usted mándeme que yo voy? ¿Mm? Lo que tú me digas, pídeme lo que quieras y te lo entrego. Si quieres arrancamos por mi suegra, perdón. Yo amo a mi suegra, nunca la entregaría.
Dice, Jesús responde ante parece estar motivado, ¿no? Dice, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. O sea, acá Jesús es el que lo está llamando. Y ese dice, Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió, nadie que mira atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Acá estamos viendo 3 casos de personas que aparentemente quieren seguir a Jesús y están dispuestos a seguir a Jesús, pero que Jesús está diciendo que algo que está en ellos no está permitiendo que sea Él el que lo siguen y que no cumpla con los requisitos justamente de la obediencia. No lo están haciendo como Dios quiere, como Él lo está diciendo y cuando Él lo está diciendo, sino que lo están haciendo de una manera diferente. Ahora, quiero que miremos estos 3 casos para que nosotros analicemos, escudriñemos nuestro corazón y nos aseguremos que cuando decidimos obedecer al Señor, lo vamos a hacer a su manera, que va a ser obediencia y no hacernos los bobos. Amén. Punto número 1, que no sea motivado por tus propios intereses egoístas. Que no sea motivado por tus propios intereses egoístas. Y acá nos da justamente el primer ejemplo que dice Iván por el camino cuando Jesús le dijo, te seguiré a donde, cuando alguien le dijo, perdón, no Jesús, sino alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús en ese momento mira su corazón, porque en el corazón está la verdadera motivación, lo que hay detrás de la aparente acción. Y el Señor está mirando la motivación, le está diciendo, espera, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y acá nos estamos dando cuenta que cuando Jesús vio que parecía estar muy emocionado, se dio cuenta que había una agenda escondida detrás de su corazón. Que su motivación no era seguir a Jesús, sino usar a Jesús para alcanzar algo que él quería. Que su seguir a Jesús, aunque parecía genuino, no era verdadero. Porque realmente lo que lo movía a él no era el obedecer, sino el obedecer era un medio para obtener algo. Algo que seguramente no es malo, pero algo que él estaba amando por encima de Dios. Y el problema es que cuando nuestros motivos, que aparentemente son buenos o podrían ser buenos si los tenemos en el lugar correcto de nuestro corazón, pero ocupan el corazón de Dios, tú vas a terminar traicionando a Dios por seguirlos. Y vemos el caso de Judas. Fue lo que le ocurrió a Judas. Aparentemente un seguidor de Cristo. Pero la motivación de su corazón no era seguir a Cristo. Era enriquecerse. Era obtener dinero. Veámoslo así de sencillo. Era el ministerio que estaba teniendo mayor crecimiento. Y este era el tesorero. Y el más preparado de los 12 apóstoles. Seguramente por eso alegó ser el que debería manejar el dinero. Porque era el que tenía más estudios, era más preparado, era el más capacitado para manejar todo esto. Pero la motivación de su corazón era enriquecerse. Y por esa razón, cuando tuvo la oportunidad de hacerlo a costa de traicionar a Cristo, no dudó en hacerlo. Lo traicionó. Parecía un seguidor de Cristo, pero en su corazón había una motivación mayor que Cristo mismo. Jesús ve lo que hay en los corazones. Acá alguien que parecía dispuesto, pero con una agenda escondida. De pronto era una oportunidad financiera, una manera de autoexaltarse. No sabemos qué, pero era una motivación egoísta. Ahora, no me malentiendas, no quiere decir que seguir a Jesús es hacer un voto de pobreza, como muchos creen. Muchos creen que entre más pobre, más espiritual. En que entre más rico, entonces es más mundano. No tiene nada que ver. Porque con Jesús sí se puede avanzar. De hecho, Jesús ha prometido cubrir todas nuestras necesidades básicas, levantarnos para que seamos exaltados cuando ante Él nos humillamos y hasta nos consiente con uno que otro capricho. ¿Por qué ocurre? Dios no solamente nos da lo que necesitamos para sobrevivir, nos sorprende con caprichos que ni siquiera merecemos. Él es hermoso. Pero Jesús se está dejando claro que una cosa es la motivación
pero que no debe ser detrás de lo que nosotros estamos. Porque una es la motivación y otra debe ser la añadidura. Que tu motivación sea Cristo y la recompensa simplemente sea añadidura. Si llega, te enriquece, pero si no llega, no te empobrece, porque tú ya eres rico porque sigues a Cristo. ¿Entiendes la diferencia? Y por eso el Señor a nosotros nos habla de añadiduras. Que todo lo que nosotros recibamos sea añadidura, no lo que llena mi corazón, porque Cristo es el que lo llena. Con solo Cristo ya tengo todo lo que necesito. Lo que me da Cristo simplemente añade a mi vida. Pero si no estuviera, yo ya estaría lleno de Él. Y acá justamente lo que está hablando, una persona que no buscaba llenarse de Cristo, sino de lo que pudiera obtener de Cristo. Y lo que pasa es que cuando tú tratas de llenarte de lo que Cristo te puede dar, nunca va a ser suficiente, porque eso se llama codicia. Y el gran problema de la codicia es que cada vez se hace más grande. Entre más la alimentas, se hace más grande. Es un hambre que no se sacía, sino que se aumenta cuando tú lo alimentas. Lucas 16:13 nos dice, ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro. Y querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Ahora, cuando habla de riquezas, no solamente pienses en dinero, porque hay personas que ni siquiera ven el dinero como una riqueza, pero sí ven otras cosas como riqueza. Hay otras personas que se mueven más por el poder. Hay otras personas que se mueven más por los aplausos. Hay otras personas que se mueven más por ocupar los altos cargos. Hay diferentes tipos de riquezas. Pero el Señor acá está diciendo que tú no puedes servir a Dios y a tus riquezas, porque vas a terminar abandonando a uno. Y cuando la motivación de tu corazón es enriquecerte con lo de acá abajo, tú vas a terminar traicionando al que está allá arriba. Dios se encarga de nosotros, pero eso es una añadidura. Y nos advierte que ocurre cuando nuestro interés es el reino de Dios y su justicia. En otras palabras, el Señor está diciendo que tu meta sea yo y que la recompensa que te doy simplemente venga a añadir a tu vida y no al revés. No al revés, el Señor está diciendo que tu meta no sea enriquecerte y que yo no sea simplemente la añadidura que eso te trae. Así que analiza. ¿Tú estás siguiendo a Cristo por lo que vas a obtener de Cristo o porque estás obteniendo a Cristo? ¿Qué pasaría si Dios no te diera aquello que tú anhelas con todo tu corazón? ¿Lo abandonarías? ¿Abandonarías tu llamado? ¿Dejarías de obedecerlo? ¿Seguirías viniendo con entusiasmo a la iglesia? ¿Qué pasaría si el Señor, que Él conoce cuál es el anhelo de tu corazón, eso que tú deseas con todo tu corazón que ocurra, qué pasaría si el Señor te dijera, nunca va a ocurrir, pero puedes seguirme? ¿Lo seguirías siguiendo o te desanimarías y te irías a buscarlo con tus propias fuerzas? Porque eso es lo que está evidenciando que está ocupando el primer lugar de tu corazón. Aquel que ve o que tiene como meta los beneficios de seguir a Cristo, simplemente ve a Cristo como un medio y no sigue a Dios. Es una persona que sigue su propia ambición. Y vuelvo y te repito, va a terminar traicionándolo como le ocurrió a Judas, por ir tras lo que realmente buscaba. Y servir a Dios para obtener de Dios no es servir a Dios, es usar a Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando tú vienes sirviendo al Señor, lo vienes obedeciendo, vienes viniendo con juicio a la iglesia? Señor, tú sabes que yo vengo siempre súper juicioso de vez en cuando. Tú has visto que cuando tengo nada más y no tengo ganas de dormir, yo estoy allá en primera fila. ¿Qué pasa cuando tú vienes esforzándote, siguiendo al Señor, obedeciéndolo, sirviendo en la iglesia y Dios no responde de la manera en lo que tú quisieras o no de lo que tú quieres? ¿Eres de los que en tu oración le echas en cara tu servicio y tu obediencia a Dios? Pues, ¿cómo tú me haces eso con todo lo que yo he servido?
Sirvo allá en iglesia infantil, me aguanto esos mocosos. ¿Y usted ni siquiera es capaz de darme ese trabajo que yo estoy buscando? ¿Ah? Todos los domingos me aguanto ese pastor, ese líder de alabanza gordo, y usted ni siquiera... ¿Eres de los que dejas abandonado lo que Dios te ha confiado cuando no te responde de la manera en que tú quisieras? ¿O eres de los que amenazas con hacerlo? De los que lo dices, Señor, yo te voy a dar 3 meses, pero sin 3 meses. Porque esta es una clara evidencia de que tú no vienes siguiendo a Dios, sino vienes usando a Dios. Y de que tú no obedeces, sino que tú eres un interesado. Oigan, los discípulos caminando por el camino, yendo, Jesús iba más adelante, entonces ellos empezaron a pelear atrás. Y Jesús, que lo ve todo, veía por qué estaban peleando, ¿no? Ese día estaban tan espirituales que ellos venían peleando por cuál de ellos era el más importante de todos. Entonces Pedro cogía y decía, yo fui el primero que solté las redes. ¿Ah? Y Juan, Andrés y Jacob le decía, pero otros también las soltamos. Sí, pero yo las solté primero. Fui el primero en confesarlo. Y todos, sí, el primero en traicionarlo. Perdón. Y empezaron entre todos a pelear cuál debía ser el más importante de todos. Seguramente se sacaban en cara lo que habían dejado por estar ahí, cómo lo que ellos habían aportado había catapultado el ministerio del Señor. Y entonces empezaron una guerra por cuál de ellos era el más importante. Porque qué triste que para nosotros no sea suficiente avanzar, sino que sea necesario avanzar más que el de al lado. Y la competencia con el de al lado es una clara manifestación de la inmadurez del hombre. Y venían así peleando por cuál era el más importante, mostrando que había una gran motivación en su corazón por ser el más importante de todos, por honores, por autoridad, por mandar, por todo ese tipo de cosas que no te pasan a ti y a mí, ¿no es cierto? Y peleaban y en un momento Jesús los llamó y los dice en Marcos capítulo 9 versículo 35. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y otra parte en los evangelios llama a un niño y le dice, este es el más importante de todos. Qué piedra la que les debió haber dado a algunos, ¿no? Si ese acaba de llegar. El que busca enaltecerse solamente va a obtener humillación. Pero el que se humilla ante Dios será enaltecido. Tu obediencia, tu servicio, no debe ser motivado por obtener honores, títulos, ordenamientos, aplausos, sino debe ser una manera de humillarte para reconocer que Jesús es Rey. Hay algunos que cuando sirven, al final van a recoger los aplausos. Y cuando no los recogen, entonces no valoran mi servicio. Fresco, el de arriba aplaudió. El de arriba aplaudió. Además que lo que más aplaude Dios es lo que no aplaude el hombre. Ese servicio que tú haces cuando nadie lo está viendo y nadie lo está valorando, pero Él está ahí, Él está diciendo, esto es una verdadera adoración. No sigas a Jesús por lo que vas a obtener, porque si no lo recibes, dejarás de seguirlo. Ahora, ¿qué quiere decir seguir a Jesús? Quiere decir que tú haces tu propósito de vida Jesús. Tu propósito de vida es Jesús. Y todo lo que obtienes aparte de Jesús es simplemente una añadidura. Viene a añadir a tu vida, pero no viene a dar propósito a tu vida. No viene a dar propósito. Ahora, es común que nosotros sintamos esos vacíos cuando no obtenemos lo que queremos, porque te voy a ser sincero, yo recuerdo sentirlos mucho con los afanes, cosas que me tocó esperar por un tiempo. Ser pastor, siempre fue mi sueño ser pastor. Casarme, a mí me tocó esperar unos largos 3 meses a que ocurrieran. Así que, joven soltero, yo te entiendo. Tener hijos, esperamos 8 años con mi esposa.
Y una vez sentía que eso que no había llegado, como que era un componente que cuando llegara iba a llenar la vida de uno. Pero lo cierto es que lo único que puede llenar tu vida es Jesús. Y muchas veces la espera es justamente para que tú entiendas que eso no te va a llenar, que eso no te va a completar, que eso no te va a hacer. Simplemente te puede añadir. Pero aquel que no llena su corazón de Cristo, sino lo hace de lo que obtiene, siempre va a andar con hambre. Siempre va a andar buscando más. Nunca va a disfrutar lo que Dios le da, porque no va a estar mirando lo que obtiene, sino lo que hace falta para sentirse lleno. Y hoy el Señor te dice que aquello que tú quieres no sea lo que estás buscando usar para completar tu vida. Llénate de mí y que todo lo demás simplemente sea una añadidura. Punto número 2. Sin poner tus propios planes antes que los de Dios. Sin poner tus propios planes antes de los que de Dios. Y acá vemos el ejemplo, Lucas capítulo 9, versículos 59 al 60. Dice, a otro le dijo, sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Este es un versículo que toca explicar, porque toca entender lo que Dios está diciendo y lo que Dios no está diciendo. Amén. Acá lo que no ocurrió, diga no ocurrió, dígale al de al lado, no ocurrió. ¿Ok? Fue que a un hombre se le murió su papá, el cuerpo estaba en descomposición y él le dijo, déjeme enterrarlo, y Jesús dijo, no, déjelo que se descomponga y usted venga y me sigue. Eso no fue lo que ocurrió ahí en ese caso. ¿Ok? Porque Jesús siempre se mostró muy compasivo con todo aquel que perdía un ser amado. ¿Qué fue lo que sí ocurrió? Dígale al de lado, esto sí ocurrió. Que Jesús está llamando a un hombre y este hombre le está respondiendo con la excusa de su papá, de que está vivo y dice, espérese a que se muera y ese día lo voy a seguir. ¿Lo entiende? Cuando él dice, espérese, yo enterré a mi papá, no le está diciendo, está muerto, está descomponiéndolo a enterrar. Lo que le está diciendo es, le quedan unos años de vida, pero de verdad, tú espera que apenas yo te sigo. El hombre está usando su papá como una excusa para no obedecer inmediatamente a su Señor. O sea, está dilatando la obediencia. Le está diciendo, me encantaría, pero en este punto de mi vida, cuando se te ocurrió llamarme, justamente no tengo tiempo. Pero en el momento en que yo resuelva ciertas cosas familiares y personales, voy a tener tiempo de sobra y en ese momento sí te voy a poder servir. Cualquier parecido con tu realidad es que el pastor habló con tu esposa y ella le dijo que pusiera esto en la prédica. Es molestando porque algunos ya le empezaron a pelear. Le dije que no lo volviera a hacer. Este hombre le está diciendo, Señor, me encanta la propuesta y la invitación de seguirte. Mira, de verdad, yo la veo que puede entrar en mi agenda dentro de unos 4 años. Porque primero voy a cumplir con mis prioridades y después cuando ya no tenga nada más que hacer, lo tuyo parece chévere. Pero es lo mismo que ocurre cuando Dios te llama y tú le dices, no, Señor, es que cuando mis hijos crezcan, porque ahorita me necesitan mucho, entonces ahí sí voy a tener tiempo. Cuando termine la universidad, porque ahorita me exige mucho, entonces ahí sí puede que tenga tiempo. Espérate, yo pago las deudas, porque ahorita me toca trabajar los domingos, pero cuando pague las deudas voy a tener que trabajar menos. Además, a la larga es tu culpa, porque ¿por qué no me estás dando la plata para pagar las deudas? O cuando te dicen, no, espérate, me vuelvo rico, y entonces no voy a tener que trabajar, entonces voy a tener tiempo. Espérate que mi negocio reviente y se maneje solo, entonces voy a tener tiempo. Cuando tenga más tiempo, ahora no tengo tiempo. O espérate que se acabe el COVID y me sienta seguro y entonces voy a tener tiempo. O espérate que sea más viejo porque es que ahorita tengo que disfrutar la juventud.
Yo me voy a comprometer después de pasarla rico. Cuando Dios te llama, no debe haber nada más importante para ti que obedecerlo. Y debe hacerse inmediatamente. Ahora, toma eso que te está ocupando mucho, que tú crees que no puede esperar y que tú estás usando como una excusa para hacer a Dios esperar. Tómalo y entiende que si Dios te está llamando en este momento, quiere decir, deja de hacer eso y ven a mí. Pero nada, ven a mí. Porque a veces nos parecemos tanto a nuestros hijos. Uno los llama ya a dormir. Momento, pues que está en la mejor parte de Spider-Man. Oiga, ese Spider-Man sí que es la embarrada, ¿no? ¿Ah? Y ellos creen en ese instante que eso que están haciendo es tan importante que es razón suficiente para desobedecer lo que uno les dijo. Y uno como papá y como autoridad, uno sabe que es rebeldía o no. Que nunca, nunca puede estar primero un capricho, algo personal, que el obedecer una instrucción que viene de uno. ¿Usted lo sabe o no? Y usted que es jefe lo sabe con sus empleados, ¿o no? Que cuando usted da una orden, es una orden. Pero cuando Dios habla, le sacamos excusas y lo ponemos a él a esperar. Pero ya voy. Oiga, ¿qué es este tema con el español? Ya voy significa más adelante, más tarde. Ya voy, pero significa, usted le dicen ya voy, quiere decir espere o no. ¿Ah? Así somos los latinos. O sea, si usted analiza qué significa ya voy, quiere decir que usted está caminando hacia allá. Pero cuando usted le dicen ya voy, usted sabe que lo van a poner a esperar o no. No, que ya va. Es como, Cheo, que Cheo me dice, estoy a 5 minutos y yo no sé en Puerto Rico 5 minutos qué significa, pero nunca significa 5 minutos. Puede significar cualquier cosa. Entonces yo le digo, ok, ya vienes. Cuando Dios te llama no debe haber nada más importante que obedecerlo. Deja las disculpas, deja de posponer la obediencia. Deja de creer que porque altera tu agenda, tus prioridades y tus planes, entonces tú puedes decirle a Dios, espere que ya voy, en 5 minutos. Porque esa es una evidencia de que Dios no es lo primero en tu vida, de que tú eres primero y Dios es segundo. Es una evidencia de que tú no sigues a Jesús, que tú quieres que Jesús te siga a ti. Cuando Dios te llama, tu respuesta no puede ser primero déjame y después te sigo, sino que cuando Dios te llama, tu respuesta a todo lo demás tiene que ser primero atiendo a Dios, así que tú espera. Porque si Dios no es lo primero en tu vida, Dios no es tu Dios. Si Dios no es lo primero en tu vida, Dios no es tu Dios. Lo que nos lleva al punto número 3. Yo se le dije, hubiera venido Carlos, esta prédica le hubiera hablado hartísimo a él o no. A nosotros no. Punto número 3. Sin mirar atrás, devolviéndote a lo que ya has dejado. Sin mirar atrás, devolviéndote a lo que ya has dejado. El Señor dice que nuestra fe no puede ser como las olas del mar. Porque usted se da cuenta que no hay nada que amenace más como la ola del mar. Bueno, ¿usted alguna vez se ha hecho cerca de la ola del mar y usted cree que lo va a mojar? Y es como que lo amenaza todo el tiempo que usted está. Va, y se devuelve. Va, y se devuelve. Y muchas veces somos así con el Señor. Arrancamos, pero para devolvernos. Arrancamos, pero para devolvernos. En Lucas 9, versículos 61 y 62 dice, otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. El que mucho se despide es porque no se quiere ir. Jesús le respondió, nadie que mira atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. ¿Sabe qué quiere decir esto? Esto quiere decir que este hombre no es que no se hubiera despedido, es que ya se había despedido y en el camino empezó a hacerle falta y dijo, Pere, otra vez me devuelvo a despedirme. Ya había arrancado, ya se había ido y estaba nuevamente volviendo atrás a lo que él había dejado.
Había un apego que él no quería solucionar cortando ese ombligo umbilical, sino más bien devolviéndose a estar. Ahora, seguir a Jesús es haber dejado varias cosas. Porque todos los que seguimos a Jesús tenemos una lista, ¿o no? Uno tiene lista de amistades que uno tuvo que dejar. Ahora, si usted no tiene lista es porque usted todavía no lo está siguiendo. Porque en el momento que uno empieza a darse cuenta en el camino cosas que el Señor dice, amistades, hábitos, lugares, prácticas que uno tuvo que dejar. Al fin y al cabo, la palabra nos dice que ser sus discípulos es negarnos, tomar nuestra cruz y seguirlo todos los días. Que nos toca nacer de nuevo, que no podemos seguir siendo los mismos. Que nos toca ahora andar en luz, que ya no podemos andar en la oscuridad. Y que si somos amigos de Él, tenemos que ser enemigos del mundo, porque Él lo advierte, la amistad con el mundo es enemistad con el Señor. Pero también hay cosas que nosotros dejamos que no son necesariamente pecado, pero que sí hacen referencia a una antigua vida, a nuestro Egipto, de cual el Señor a nosotros nos sacó. Y vuelvo y te lo aclaro, no necesariamente son pecado. Ante los ojos del hombre podrían hasta verse bien. Y acá hay algo que yo te tengo que decir a ti. Hay cosas que no parecen malas, nadie las ve como malas, pero son malas. ¿Por qué? Porque Dios a ti te ha dicho que no. Hay cosas que uno sabe. Yo te voy a contar algo acá, propio mío, y es, varias veces yo he intentado meterme en negocios y el Señor a mí me ha hablado algo específicamente, me ha dicho, no te puedes meter en ningún negocio, no quiero que hagas ningún negocio. Quiero que te dediques 100% al ministerio que yo me voy a encargar de ti. Es algo que mi esposa y yo sabemos porque varias veces hemos estado a punto de invertir en algo pensando en el futuro, pensando en los hijos, que si yo te dijera a ti, tú dirías, oiga pastor, eso es ser fiel con lo que Dios le ha dado o no. Pero Dios en ese específico momento me dice a mí, no, tú no lo puedes hacer. Ahora, ¿quiere decir que ningún pastor lo puede hacer o que ningún creyente lo puede hacer? No, quiere decir que Dios en mi relación me ha dicho, Pedro no lo puede hacer. Ahora, si yo lo hiciera, todos ustedes dirían, hasta lo aplaudirían, bien. Pero en el fondo del corazón, yo sé que estoy desobedeciendo, porque aunque no parezca malo, es malo porque me lleva a mí a rebelarme directamente contra una instrucción que Dios me ha dado. Y todos nosotros tenemos esas cosas que cuando nosotros lo pasamos por el filtro humano, no estoy haciendo nada malo, pero que cuando nosotros somos sinceros con Dios, sabemos que estamos desobedeciendo. Hay ciertas cosas que ni siquiera son pecado, pero que representan algo que Dios ya nos llamó a dejar y que nosotros sabemos que si volvemos a eso, estaríamos desobedeciendo a Dios. Ahora, para el apóstol Pedro, ¿qué era? Pescar peces. Y todo buen cristiano sabe que un cristiano no va de pesca. Entonces es como una vez que me fui de pesca. Sí, se pueden ir de pesca porque algunos ya están desanimados, otros ya le están vendiendo el barco a su esposo. No, era un chiste, ¿ok? Pero una vez nos fuimos a pescar y puse la foto de yo pescando y la monté en el Facebook. ¡Ay, qué buena tarde! Y alguien me puso disque torturador de animales. Vea, yo quedé como sorprendido, como de verdad. Y la persona que lo puso trabaja en Pest Control, qué descaro, ¿no? Bueno, pero cierra la anécdota, esta no tiene ninguna enseñanza bíblica, ¿ok? Para Pedro, volver atrás era volver a la pesca de peces. Algo que él sabía hacer muy bien, que hizo durante mucho tiempo, pero que fue de donde Jesús lo llamó. Y donde a lo que él volvió, después de haber negado a Jesús. Pero ¿por qué era tan grave volver a la pesca de peces? Porque era abandonar la pesca de hombres, que era su llamado. Ese acto específico de ir a pescar peces
lo hacía abandonar su llamado. Hay cosas que pueden parecer tan sencillas, tan insignificantes y tan buenas, pero que están supremamente mal porque cuando tú estás allá estás abandonando tu llamado. Esa misión específica que Dios te entregó. Y que ante los ojos del hombre parecía ser sencillo. Fue como, ¿qué tiene de malo pescar peces? Hasta es un buen hobby, ¿o no? Y nadie, ningún ser humano podía decir, Pedro está haciendo lo equivocado. Pero Pedro en su corazón ardía algo. Porque él sabía que eso que él estaba haciendo estaba llevándolo a dejar de obedecer al llamado que Jesús le había dado. Lucas capítulo 9, versículo 8 y 11. Pedro había estado tratando de pescar toda la noche. Había escuchado de Jesús, pero todavía no había tenido un encuentro con él. No sabía muy bien quién era Jesús, pero sabía que había algo especial en él. Jesús está compartiendo la palabra. Esas palabras le entran en el corazón a Pedro. Escucha de una manera que jamás lo había hecho. Su corazón arde como nada más lo había hecho arder. Y entonces lo mira a este hombre con un cariño y un amor que lograba llenar su corazón y le dice, vuelve a la barca y echa nuevamente las redes. Algo que Pedro había intentado hacer durante toda la noche, que es cuando se pesca y que no había podido obtener ni un solo pez. Pero él, ¿qué le estaba diciendo? Ha hablado de una manera como nunca él había escuchado que nadie pudiera hablar. Entonces Pedro le dice, mira, hemos intentado pescar toda la noche, lo que tú me estás diciendo no tiene ningún sentido, pero lo que acabo de escuchar tampoco, lo que estoy sintiendo en este momento tampoco tiene ningún sentido. Tú me has hablado a mi alma y a mi corazón como nunca nada ni nadie lo había podido hacer. Así que solo porque tú lo dices voy a echar esas redes. Se entró en la barca, empezó a andar y echó unas redes que él no sabía que iban a ser las últimas redes que él debía echar. Porque estaba por recibir algo que jamás lo abandonaría, su llamado. Porque las dádivas de Dios son irrevocables, como también lo es su llamamiento. Nunca te abandona, siempre te acompaña. O lo sigues o te va a incomodar toda tu vida. Y en ese instante las redes se empezaron a llenar de tal manera que cuando empezaron a meterlas dentro de la barca, esta amenazaba con hundirse. Entonces tuvieron que hacer señas para que viniera otra barca a ayudarlos y las dos barcas quedaron completamente llenas. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierras y dejándolo todo siguieron a Jesús. Este fue su llamado, lo que él debía hacer si estaba dispuesto a obedecer. Los peces eran su antigua vida, lo que él había dejado, lo que él debía rendir. Y volver a la pesca, aunque era algo en lo que Pedro era bueno, que no parecía malo, era dejar de seguir a Jesús, porque era dejar de obedecerlo. Y Pedro estaba volviendo atrás, de pronto por la culpa de haber negado a Jesús, de pronto porque se sentía descalificado, de pronto porque se negaba a perdonar o a perdonarse
De pronto por la frustración que había tenido que enfrentar en su pasado. Puede ser tu caso. Puede ser que por todas estas razones tú hayas abandonado tu llamado y hayas vuelto a los peces. O de pronto es por el apego al mundo, a lo pasado, o por ceder a presiones. Pero hoy el Señor te habla de algo que Él registró en su palabra en Romanos 11:9. Porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Esto quiere decir que a pesar de los errores que has cometido o que otros puedan haber cometido, tu llamado sigue vigente. Pero también quiere decir que no hay excusa para abandonar tu llamado y que hacerlo es rebelarte. ¿Cómo espera Dios que tú le obedezcas? Muy sencillo. Él espera que tu respuesta a su llamado no sea motivado por tus propios intereses egoístas. Él espera que obedezcas inmediatamente y sin seguir posponiendo o procrastinando, sino más bien dándole a Él el primer lugar. Él espera que tú obedezcas sin mirar atrás, devolviéndote a lo que ya has dejado. Esto es, asombrados por su grandeza, lo que cuesta seguir a Jesús, y que Dios te bendiga. Dios incomparable.